Shalom, bendiciones para todos, dando infinitas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite nuevamente estar con todos ustedes a través de este medio y de esta forma tener nuevamente un estudio de esta serie que hemos titulado Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Cuán importante es que nosotros podamos conocernos, hacer ese viaje hacia nuestro mundo interior, poder encontrar en él tantas cosas que ignoramos y por el cual podemos cometer errores, fallamos o nos equivocamos, ya que ignoramos la manera en que hemos sido creados y por ello la falta de decisiones y a veces simplemente reaccionamos o la falta de tener un criterio que sea el correcto al momento de realizar algo. Mientras más nos conocemos y sabemos de qué estamos hechos, podremos entonces encontrar el propósito de nuestra vida y establecer objetivos que le den sentido a la misma. Mientras más nos conocemos, seremos más propensos a hacer las cosas de forma acertadas o hacer lo correcto o hacer aquello que el Eterno nos demanda para nuestro bien. Así que en la medida en que nos vamos conociendo, vamos alineando nuestras cualidades y de esta forma vamos estableciendo un sistema de creencia, un criterio muchísimo mejor, un juicio de valores que esté ajustado a principios bíblicos y los fundamentos establecidos por el Eterno en su Torá. Así que vamos a estar estudiando en esta oportunidad por qué pecamos. ¿Por qué pecamos? Considero que hablar del pecado muchas veces se ha tratado de manera como que muy religiosa y a veces no hay una separación entre lo que es el pecado y la transgresión y de esta manera se define todo como pecado. Y eso es algo que necesitamos nosotros tener presente para saber en qué estamos fallando y las consecuencias por esa falla. Pero en este caso, vamos a hablar qué es lo que origina, cuál es la causa que nos motiva a fallar, por qué erramos en la vida, por qué hacemos aquellas cosas que sabemos por la palabra que son correctas y sin embargo no las acatamos, no hacemos aquello que es debido. Entonces, saber el origen nos va a ayudar a evitar tropezar o errar o fallar en aquello que la palabra establece. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa que origina el pecado o por qué pecamos? Es sumamente importante y creo que es la pregunta que todos debemos hacernos. Por lo tanto, los seres humanos regularmente existimos en este mundo. Vivir es otro nivel que se debe adquirir para tener control de nuestra alma y desarrollar dominio propio. Cuando yo empiezo a tener control de mi alma y desarrollo dominio propio, mis sentimientos, mis pasiones, mis emociones o mis deseos y anhelos, yo puedo controlarlos. No me van a controlar a mí. O sea, vamos a evitar episodios donde reaccionemos de forma impulsiva, evidentemente, porque algo que es externo, algo que viene de afuera, puede estar influenciando nuestra alma y no nos damos cuenta y por ello reaccionamos. Y aunque podemos verlo como normal o común, sin embargo, causa muchísimo daño o tiene consecuencias muy nefastas para nuestra vida y debemos evitarlo. En pocas palabras, no podemos decir, como algunas personas dicen, bueno, yo soy así. Todos nosotros podemos crecer, podemos avanzar, podemos desarrollarnos. Solamente los animales son aquellos que no tienen esas aspiraciones. El perro seguirá siendo perro, el águila seguirá siendo águila, el delfín seguirá siendo delfín. Pero el hombre físicamente va cambiando, es parte de su naturaleza. Pero internamente muchas veces eso no sucede porque nunca terminamos de conocernos. Entonces, poder adquirir este nivel que nos permita vivir y no existir es lo que nos va a ayudar a tener control
de estas emociones, de estas pasiones o sentimientos y no dejarnos arrastrar por ello. Y de esta manera justificamos lo que hacemos porque lo vemos a través de los lentes de estos sentimientos. Desarrollar dominio propio es sumamente importante. El creyente normalmente tiene conocimiento básico de la Biblia. Es tanto que hay cosas que podemos preguntarle a cualquier creyente y las sabrán, porque han leído ciertas cosas, han memorizado o han ido estudiando uno que otro tema y por lo tanto tienen ese conocimiento. Pero más allá del conocimiento, pero cuando vamos a la práctica, cuando vamos a accionar en aquello que conocemos, es donde está el gran vacío. En pocas palabras, nosotros sabemos por la Escritura que debemos honrar a nuestros padres. Es algo más que enseñado, es un mandamiento que tiene una promesa, todos lo sabemos. Pero ¿cuántos honran a sus padres? Verdaderamente. ¿Cuántos están atentos, pendientes a sus padres para honrarlo? Entiendo que hay personas que de pronto desean y no tienen las condiciones para hacerlo. Y los que tienen las condiciones no lo hacen. El asunto es que en la práctica ambos carecen de un accionar en función del mandamiento. Esto nos indica que no es falta de conocimiento. Lo que no tenemos es conciencia de ellos para vivir conforme a lo establecido y agradar al Eterno en todo. Esto nos muestra que aquello que nosotros podemos internalizar, aquello que podemos integrar a nuestro ser, es lo que va a traer como resultado. Si no es así, ese conocimiento va a estar vagando como un fantasma en la mente, sin tener ningún resultado, porque no estamos aplicando aquello que sabemos. En pocas palabras, podríamos estar fallando con conocimiento y justificarlo. Eso es parte del autoengaño. Y es allí donde vemos el motivo de por qué no pecamos y en lo que yo voy a centrar esta enseñanza. No vemos al Eterno en nuestra vida. Más allá que decimos que el Eterno está en todas partes, los desubicados somos nosotros, que no lo vemos. La realidad es tan fuerte que no nos permite superar la realidad. Y en la verdad, que es donde está el Eterno, no podemos percibirlo, no podemos palparlo. Cuando nosotros no vemos al Eterno en nuestra vida, no nos cuidamos, no somos vigilantes, no estamos atentos, evidentemente, no le vamos a dar importancia a nuestros actos. Y es allí donde está el gran problema. La Escritura en el segundo libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos 9 y 10. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos 9 y 10, dice la Escritura. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras. Pide lo que quieras, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Dice luego que él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Cuando vemos esta cita, nos muestra un principio que mucha gente ignora, y esto ha traído como resultado que se le dé un sentido diferente al original cuando leemos estas expresiones. Y por eso quise resaltar, si me vieres cuando fuere quitado de ti. Eliseo le pide a Elías una doble porción de su espíritu, ya que Elías le dice que va a estar sin él. En pocas palabras, en un momento, él se va a ir. Pídeme algo para concedértelo. Y Eliseo le pide, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. La respuesta de Elías es, cosa difícil me has pedido.
¿Por qué le dice que es algo difícil lo que le ha pedido cuando lo que le está planteando es tener una mayor presencia del Eterno en su vida, o como él dice, una doble porción de su espíritu? Pero la respuesta de Elías a Eliseo es la que la gente no comprende cuando se ignora el contexto cultural que es hebreo, donde esta conversación entre Elías y Eliseo se está realizando. Elías le dice: si me vieres cuando fuere quitado a ti, te será hecho; si no, no. Muchas personas piensan que Elías le está diciendo a Eliseo: en el momento en que yo me vaya, tú tienes que verme. Si tú me ves cuando yo me vaya, entonces la doble porción será para ti. Si fuera así, no sería fácil lo que le está planteando como respuesta. Al contrario, sería muy difícil la respuesta que le está planteando Elías a Eliseo, o más que difícil, profunda. Cuando entendemos esta expresión dentro de su contexto, si me vieres cuando fuere quitado de ti, no se trata de que Eliseo tenga la vista atenta o presente allí en el momento en que Elías se vaya. Mucha gente piensa así, que como Eliseo vio cuando Elías se marchó, la doble porción fue sobre él. Si fuera tan sencillo, imagínense todo lo que se pudiera hacer. Pero resulta que no es tan sencillo como se interpreta ignorando el contexto hebreo. ¿Qué es lo que le dijo Elías y qué es difícil? El comportamiento de Eliseo, mientras que Elías estuvo presente, es de humildad, es de integridad, es de compromiso, de respeto, de honrarlo a él como autoridad. Una persona con empatía y comprensión hacia aquellos que se acercaban. Una persona que experimenta ese vitulaní, esa anulación del yo, del ego, de la prepotencia, de la soberbia, para ser un instrumento del Eterno. Y eso hace que la presencia de Elías en la vida de Eliseo traiga como resultado un comportamiento y una conducta ejemplar. Eliseo, al estar frente a Elías, es más que evidente que su actitud era la mejor. La forma de actuar de Eliseo era basado en que Elías estaba allí. Ver a Elías y lo que representaba Elías, el nivel de espiritualidad, de santidad, era muy elevado. Y por lo tanto, Eliseo, viendo a esta persona en ese nivel y con esa relación tan profunda con el Padre, su comportamiento tenía que ser el más elevado. O sea, es alguien que vivía teniendo conciencia de quién estaba presente allí, a quién estaba acompañando, quién era la persona que lo estaba formando, engendrando. Y en este caso, el comportamiento de Eliseo era el ideal, era el mejor. Basado en ello, Elías le dice: si tú me ves cuando yo me vaya. Cuando Elías le está diciendo esto a Eliseo, lo que le está expresando es un principio que dentro de la cultura hebrea se llama Legaví Moshe. Legaví Moshe, como fue la definición que le dieron posteriormente los sabios a este principio basado en un estilo de vida, se trata de lo siguiente: yo estoy contigo y tú tienes un comportamiento acorde a lo que representa mi presencia en tu vida. Lo que yo represento para ti, mi presencia delante de ti, trae como resultado que tu estilo de vida sea el mejor. Tú te cuidas, eres vigilante, eres humilde, eres íntegro, respetuoso, comprometido, responsable. Si ese comportamiento, si esa actitud tú la tienes cuando yo me vaya, o sea, yo me voy, pero si tú llevas una vida como si me vieras, si tú te comportas como si yo estuviera aquí contigo todavía, esa doble porción será sobre tu vida. En pocas palabras, la doble porción va a depender del comportamiento y la conducta de Eliseo cuando Elías ya no esté.
Si Eliseo se comportaba igual o mejor que cuando Elías estaba, la doble porción sería. Elías no le está pidiendo algo tan sencillo como muchos interpretan, que es ver a Elías cuando fue llevado. Y no es así. Le está pidiendo algo que va más allá de lo que mucha gente puede entender al ignorar el contexto hebreo. Esto nos indica que el comportamiento y la conducta de Eliseo fue ejemplar, porque exactamente esa doble porción fue depositada en Eliseo e hizo el doble en el caso de milagros que hizo Elías. Esto nos muestra que el pecado o la transgresión en nuestra vida viene como resultado porque no tenemos conciencia de la presencia del Eterno en nuestra vida. O sea, no lo estamos viendo. Así como Eliseo tenía un comportamiento acorde, idóneo, favorable o el mejor, porque Elías estaba allí por lo que representaba, para nosotros de la misma forma debería ser tener un comportamiento acorde a que la presencia del Eterno está allí. Cuando yo veo al Eterno en cada momento de mi vida, al despertar, al acostarme, cuando doy un paso, cuando yo hablo, cuando estoy en una situación o algo me sucede, yo me voy a cuidar. Yo voy a evitar aquello que atente contra el Eterno, que a la vez atenta contra mi vida. Cuando yo tengo conciencia que el Eterno está conmigo, yo no voy a hacer algo que violente la santidad del Eterno. Yo voy a hacer todo aquello que lo pueda honrar. Porque cuando estamos conscientes de que alguien que para nosotros representa mucho, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Cómo yo actúo cuando tengo a alguien que yo admiro, que yo valoro, que yo tengo en alta estima, que para mí es un ejemplo? Mi comportamiento va a ser de mucho cuidado. Imagínense que entonces esa persona está con nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Estaríamos en otro nivel. Y es por eso que pecamos o transgredimos. Porque de alguna forma, al ignorar la presencia del Eterno en nuestra vida, cuando no estamos conscientes de ello, cuando nos envolvemos en esta realidad, un velo se apodera de nosotros y no nos damos a la tarea de quitárnoslo. Mucha gente vive cómoda con su realidad, mucha gente vive placentero, siendo guiado por sus deseos, por sus anhelos. Muchas personas viven satisfactoriamente porque sus sentimientos y emociones están siendo suplidas, están siendo satisfechas. Pero, ¿dónde queda el Eterno en todo esto? ¿Cuántas personas le pueden dar a la espalda al Eterno o pueden hacer cosas contrarias al Eterno y de los cuales ellos aprendieron y estudiaron en un momento? Lamentablemente esto sucede. Cuando nosotros no estamos conscientes que el Eterno está presente, podemos hacer cosas delante de Él que atentan contra su honor y que nos causan mucho daño. Todos aquellos que hemos pasado por procesos muy difíciles, y muchos de esos procesos son el resultado de nuestros errores y nuestras fallas, cuando vemos a este tipo de personas, sabemos que se van a estrellar. Estamos viendo a alguien que está caminando al borde del abismo por el cual ya nosotros caminamos. Como dice por ello un refrán, el que sabe historia, nadie le echa cuento. Y es así como sucede. Cuando en nuestra vida hemos tocado fondo, cuando en nuestra vida hemos llegado a cometer aquello que el Eterno le desagrada, o que hemos hecho aquello que va contrario a sus principios, y luego el Eterno nos da la oportunidad de levantarnos, de ser ese Baal Teshuvah, esa persona que se esfuerza ahora por vivir mucho mejor que antes, despierta, tiene mayor conciencia. Y eso hace que cada día trabajemos en ser mejores, que cada día trabajemos en superarnos a nosotros mismos. Estamos conscientes que no competimos contra nadie, sino contra nosotros. Competimos contra ese Yetzer Hará. Luchamos por despojarnos del viejo hombre. Trabajamos en función
de que nuestras cualidades estén procesadas, de alinear nuestra mente con nuestra forma de hablar y nuestra manera de actuar. Y de esta manera seríamos íntegros. El problema es que no caminamos o no andamos todo el tiempo en la presencia del Eterno. Y cuando nos damos esos permisos para hacer aquello que atenta contra el Eterno, la mayoría de las veces estamos conscientes, pero tratamos de justificarlo, tratamos de taparnos los ojos, de autoengañarnos, porque simplemente es un deseo, es un anhelo, porque nos da placer, porque nos gusta, porque la mala inclinación nos empuja a ello. Hay muchos motivos que nos llevan a atentar contra el honor al Eterno, pero la causa que origina todo esto es que no tenemos presente al Eterno en nuestra vida. Muchas veces hay personas que pasan por situaciones difíciles y dicen, Señor, ¿dónde estabas tú? Y esa es la pregunta más equivocada que puede haber. Esa es la pregunta que muestra a alguien que nunca ha entendido lo que es la relación con el Eterno. Cuando yo me pregunto, ¿dónde está el Eterno en medio de mi situación? Estoy ignorando que siempre ha estado presente y que yo me alejé, que yo fui el que le di la espalda, que mis acciones me fueron separando de su presencia. Cuando nosotros vemos en la Escritura, era totalmente lo contrario. Las personas anhelaban caminar en la presencia del Eterno. En Génesis capítulo 24, verso 40, dice la Escritura, entonces él me respondió, Adonai, en cuya presencia he andado, Adonai, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Vemos a alguien que ha caminado en la presencia del Eterno, en cuya presencia he andado. Una persona consciente, una persona que sabe que el Eterno está allí, una persona que no está pensando en lo que puede hacer el hombre, pero sí en lo que puede hacer el Eterno. Y esto es algo que aprendemos nosotros en la Escritura y que muy pocas veces nos damos a la tarea de promover, de trabajar. Dice la palabra en Génesis 48, verso 15, Génesis 48, verso 15, y bendijo a José, diciendo, el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Vemos a un hombre entendido de quién es el Eterno en su vida. El Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Hombres y mujeres que caminaron, que estuvieron siempre presentes en el Eterno. Que la presencia del Eterno fue una verdad. Que caminaron de la mano del Eterno entendiendo que siempre estaba allí. Cuando yo sé que el Eterno está en mi vida, cuando yo sé que Él siempre está presente, la ansiedad, la angustia, los miedos, la preocupación, todo esto desaparece. Porque todo lo que me sucede es porque Él lo sabe, Él lo permite, Él lo autoriza, es parte de su voluntad. Quiere decir que todo lo que llega a nuestra vida, simplemente debemos agradecerlo. Hay cosas que no entendemos, pero son lo mejor. Eso lo puedo tener por seguro, porque es así. Y aquello que consideramos malo de acuerdo a nuestro criterio, sin embargo, es para bien. Porque detrás de todo lo malo siempre hay un bien oculto. Lo que pasa es que no lo vemos. Grandes hombres del Eterno que pasaron por momentos difíciles, por grandes procesos en su vida, llegaron a alcanzar su propósito
Gracias a todos esos procesos y esas situaciones difíciles que nosotros podemos definir como malo. Pero eso malo fue la escalera que los llevó a alcanzar su propósito. El nivel espiritual más alto que puede llegar un ser humano en este mundo es tener Irat Ahed. Irat Ahed. Irat Ahed significa respeto y temor a traspasar la palabra del Eterno, o lo establecido como principio a seguir. Esta cualidad es enunciada luego de haber alcanzado un nivel espiritual y elevado por el proceso y desarrollo de otras cualidades. O sea, Irat Ahed viene a ser el resultado del trabajo de todas nuestras cualidades, y eso es lo que hemos alcanzado. Y nuestras cualidades las empezamos a trabajar a través de un primer peldaño, un primer nivel, que es la vigilancia. La vigilancia es lo que me mantiene a mí despierto. Luego de la vigilancia, la diligencia, y así vamos subiendo esos escalones de nuestra vida, cada día elevándonos de nivel hasta llegar a este nivel que se llama Irat Ahed. Por ende, luego de trabajar a profundidad una serie de cualidades, es que podemos alcanzar este nivel. Es un principio fundamental e importante, pero muy difícil de adquirir, porque se necesita desarrollar otras cualidades previamente. Esto nos muestra que si no trabajamos esas cualidades, lograr este nivel de Irat Ahed será imposible. No hablamos del temor al castigo, que es básico, sino más bien algo más relevante que ello, porque muchas personas evitan hacer algo por temor al castigo, a las consecuencias, y eso es algo básico que debería existir en todos nosotros. Hay momentos en los cuales, luego de desarrollar estas cualidades y alcanzar este nivel, es evidente que vamos a tener en ciertas situaciones más Irat Shamayim que en otras. En momentos vamos a tener como mayor conciencia de la presencia del Eterno que en otras oportunidades, y esto va a traer como resultado un comportamiento, o nuestro comportamiento dependerá de cuán consciente estoy yo del Eterno en mi vida, y si he alcanzado ese nivel de Irat Ahed o Irat Hashamayim, como otros sabios lo enseñan, entonces yo me voy a cuidar muchísimo, yo voy a ser muy vigilante de mi vida. Y esto es importante porque cuando no estamos conscientes de la presencia del Eterno, nuestras acciones crean una separación, una división entre el Eterno y nosotros. Y nuestro deber es acercarnos y ser uno con el Eterno, no alejarnos más de la que ya estábamos. Ya estábamos de por sí destituidos de la presencia del Eterno. Y gracias al plan de redención y a la justificación adquirida por los méritos del Mesías, ahora tenemos un derecho legal y podemos acercarnos. Nuestro deber es lograr ese acercamiento para ser uno con el Padre. Pero nuestras acciones, cuando no estamos conscientes del Eterno en nuestra vida, va a crear mayor división. Dice la Escritura en Isaías 59. Isaías 59, versos 1 y 2. Isaías 59, versos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Adonai para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando yo tengo conciencia que el Eterno está en mi vida, el pecar o transgredir no es una opción. Yo estoy tan enfocado y estoy tan entendido que el Eterno está aquí conmigo, que yo me cuido, que yo sé que Él siempre está presente en todo lo que hago, inclusive cuando estoy durmiendo, Él sigue allí.
Pero cuando yo no tengo conciencia de ello y despierto y la realidad es la que me domina y mi alma no ha sido renovada, no ha sido procesada, cuando yo no me he despojado del viejo hombre, mi alma tiende a hacer aquello que la realidad le dice. Y es allí donde vivimos episodios donde los sentimientos, las emociones, las pasiones nos arrastran y hacen que actuemos de forma indebida, aunque el Eterno esté allí, pero no estoy consciente de ello. Siempre el Eterno está presente. Muchas personas se cuidan de otro ser humano. Yo no voy a hacer esto para que no me vea mi esposa, no voy a hacer esto para que no me vea mi esposa, mi esposo. Pero ¿y el Eterno? Yo no voy a hacer esto para que no me vea el pastor, para que no me vea el rabino, para que no me vea el líder. Pero ¿y el Eterno? Aquí no hay nadie, yo puedo hacer esto. Seguro que no hay nadie. O sea, para ti, ¿dónde está el Eterno? Si dice la Escritura que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni nada nos puede separar de Él. Siempre está Él allí. Somos nosotros los que nos ausentamos. Como Adán cuando falló dice, pequé, fallé, tuve temor y me escondí. Somos nosotros los que nos escondemos. Pero el Eterno nos está viendo aún estando escondidos. Y el pecado, la transgresión, causa una división. Dice, ha hecho ocultar de vosotros el rostro del Eterno. Nosotros debemos procurar que nuestras acciones no hagan que el rostro del Eterno quede oculto para nosotros, sino que siempre esté presente, que siempre esté allí. El gran problema es que no meditamos en la forma como accionamos. Desde que nos despertamos, no estamos atentos para agradecer al Eterno como hacemos en el Modeaní, que le damos gracias al Padre porque mantiene nuestra alma, porque nuestra alma está allí, porque mantiene ese aliento de vida, porque nos da el regalo más maravilloso que es estar en este mundo, que es tener vida, porque hablar de vivir o existir es otra cosa. Y poder vivir más allá que existir es la tarea. Pero necesitamos tener conciencia de que el Eterno está en nuestra vida. Por eso pecamos, por eso transgredimos. Porque tratamos de taparnos los ojos. Porque tratamos de ocultarnos. Es como una persona que le dice a su hijo que van a hacer una gran inversión de dinero. Y el dinero que van a invertir en este gran negocio los va a ayudar a tener gran estabilidad económica. Por lo tanto, como este negocio es vital para la familia y el padre está depositando la confianza en su hijo y le dice, mira, aquí están todos nuestros ahorros, todo nuestro capital, todo lo que tenemos. Y de esta forma yo quiero que tú lo inviertas para que aseguremos nuestro futuro. Imagínense cómo actúa, cómo se siente esta persona. Yo le puedo asegurar que el temor que pueda llegar a tener no es porque su papá lo va a castigar si sale mal la inversión. El temor que puede tener es por la responsabilidad que tiene y que su acción basada en la responsabilidad delegada puede hacer que cambie por completo su vida y la de su familia, sea para bien o para mal. Quiere decir que el temor que posee es más por la importancia, por la relevancia de la tarea encomendada, no por el castigo. Así deberíamos vivir nosotros, pendiente de que cada paso es como si estuviéramos apretando un botón que va a generar algo. Cada palabra, cada accionar es un botón que estamos oprimiendo y que al presionar ese botón algo va a suceder. Y yo tengo que cuidarme. Es como cuando vemos en la película que hay una bomba y esa bomba va a explotar y le dicen a la persona que hay que desactivarla.
Entonces está el cable que es blanco, el cable verde, el cable rojo, el cable azul o el amarillo. Y le dicen, hay que cortar un cable. ¿Pero cuál cable? La responsabilidad que tiene de que eso puede explotar y matarlos a todos, es verdad. Pero cuando también está su vida en juego, lo que va a hacer va más allá del castigo, la consecuencia de la explosión. Entonces él mide muy bien y evaluó muy bien cuál es el cable que va a cortar. Él no corta por cortar, él piensa, se asesora, se orienta. Nosotros igual en la vida. No podemos pensar que tenemos una bomba, varios cables y no importa, yo corto el que sea. No, no lo haríamos. Así es como debemos actuar. Que el temor sea no por el castigo, sino que sobre nosotros hay una gran responsabilidad. Cuando nosotros tenemos una relación profunda con nuestro Padre, cuando caminamos teniendo presente que Él está en todo momento, entonces vivimos despiertos a la verdad. Ya este mundo empezamos a verlo como que no tiene la relevancia para nosotros que antes veíamos. Ya las prioridades cambian. Empezamos a tener un orden de importancia totalmente diferente cuando la realidad nos dominaba. Ahora la verdad hace que cambie nuestro juicio de valores, el criterio que tenemos frente a todo. Con un nivel de conciencia elevado que nos muestra que el Eterno está presente en todo, nosotros nos vamos a cuidar inclusive de los pequeños detalles, porque todo es relevante. Aún lo pequeñito es importante. Trate de enviar un correo y olvide un punto o una coma para que usted vea que ese correo no va a poder llegar como usted quiere, o a lo mejor ni siquiera puede ser enviado. Ese pequeño punto, esa pequeña coma hace la diferencia. Y eso es importante, porque a veces los detalles pueden ser lo más relevante. Y entendido que no es por miedo al castigo, sino porque vemos más allá de la realidad. La realidad nos limita para vivir de forma superficial y trivial. Y nosotros debemos superarlo. Lo que el Eterno establece para nuestra vida tiene encerrado algo profundo. Y si lo llegamos a ver, si lo llegamos a palpar, si nosotros lo entendemos y más aún lo comprendemos, podemos llegar a este nivel que se llama Irat Haed. De esta manera aplica a nuestro presente y a nuestro futuro, porque estamos atentos a no hacer algo que atente contra su honor, porque está con nosotros. Cuando alguien de autoridad está con usted, cuando una persona importante o relevante está con usted, usted se cuida en todo, hasta lo más mínimo. Y la presencia del Eterno es tan importante que muchos, a pesar de estar en una condición que la libertad puede ser lo más relevante, la libertad, sin estar consciente, sin tener la presencia del Eterno, puede ser peor que la misma esclavitud. Éxodo 33. Éxodo 33 nos dice lo siguiente. Verso 14 y verso 15. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Una persona que está siendo afectada producto de la esclavitud en todas las áreas de su vida, emocionalmente, físicamente, psicológicamente, espiritualmente, ser liberado de la esclavitud sería lo mejor. Decirle, te voy a liberar ahora, puedes irte, sería lo más grandioso para esta persona. Sin embargo, Moisés tiene un criterio diferente de la libertad. Moisés entiende que ser libre
sin que el Eterno esté con él, sin que la presencia lo guíe, es peor que la esclavitud. Porque siendo esclavo, él no podía tomar decisiones. ¿Y cómo culpar a alguien cuando está sometido a otro? Pero cuando eres libre, tú eres responsable de tus actos. Y él quiere ser responsable y entendido de la responsabilidad, necesita la presencia del Eterno. Y estando consciente de todo esto, le dice, si tú no estás con nosotros, si tu presencia no hay con nosotros, no nos saques, porque va a ser peor. Esto es para que entendamos la magnitud de lo que representa vivir conscientes o vivir despiertos, que el Eterno está con nosotros, que el Eterno está allí. Cuando hablamos de estar atento a no traspasar lo establecido por el Creador, no hablamos solo de guardar Shabbat, no hablamos solamente de honrar a los padres o no asesinar, etc. Estamos hablando del comportamiento, de la conducta, de la actitud que tenemos con otras personas, si nos cuidamos o no. Cuán entendidos somos al momento de actuar, qué precavidos somos, lo cuidadoso. Cada paso que das tienes conciencia que el Eterno está allí contigo y te cuidas. O sea, no vivimos, sino que pudiéramos estar simplemente existiendo, reaccionando y caminando como si nada. Y no es así. Cuando una persona llega a este nivel elevado de conciencia, mide cada paso que da. Desde que despierta hasta que se duerme, todo tiene sentido en su vida. Miren lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 3, verso 9. Isaías capítulo 3, verso 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Cuando yo veo esta cita, nos damos cuenta la falta de conciencia del ser humano cuando actúa porque su mismo rostro testifica contra sí mismo. Lo que tú haces, tu rostro te delata. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Llega un momento en que la falta de conciencia es tan profunda que lo malo que tú estás haciendo, muchas veces en las redes lo colocas. Muchas veces lo hablas, lo dices. Tú empiezas a exponer públicamente aquello que tú haces que atenta contra el Eterno. Y no te das cuenta porque no tienes conciencia de ello, porque el Eterno no está presente en tu vida. Y vives de forma tan light, tan a la ligera, que la misma cara testifica contra ti, porque publicas tu pecado. Como dice la Escritura, no lo disimulas. Y hay personas que se jactan de ello. Yo he visto casos de personas que dicen, bueno, es que hay líderes, pastores que beben, hablando de licor, de bebidas alcohólicas, allí escondido en su casa, que no lo vean. Yo no soy hipócrita, yo lo hago delante de todo el mundo. Y lo dicen como si fuera una virtud, como si fuera un gran logro, cuando lo que está exponiendo es que ya no tiene vergüenza. Que hay personas que todavía tienen cierto cuidado y a pesar de que están transgrediendo, lo hacen escondido. Bueno, están fallando igualmente, pero por lo menos tienen un poquitico de cuidado. Le da cierta vergüenza, cierta pena y por eso escondido. Pero cuando esta persona dice, yo no lo hago escondido, yo no soy hipócrita, lo que está mostrando es que ya superó cualquier nivel de vergüenza. Ya no tiene pena nada. Que públicamente dice que él ingiere alcohol y que no hay problema y se jacta de ello. Y así con otras cosas. Y es allí donde vemos nosotros que el creyente, y digo creyente porque es la forma como nosotros
utilizamos expresiones, ¿no? Los hermanos, los creyentes, los hijos del Eterno, pero de allí a que eso sea una verdad, eso es otra cosa, eso es otro tema a tratar. Pero cuando vemos esto, nos damos cuenta que la mayoría de aquellas personas que dicen ser hijos del Eterno o creyentes, en verdad no tienen una relación con el Eterno. Son personas que dijeron en un día que aceptaron al Mesías para seguir viviendo su vida como les place. O sea, no han empezado a hacer un trabajo profundo de depuración, de limpieza, despojarse el viejo hombre, de cambiar, de evaluar su comportamiento, su conducta, cómo llevo mi relación con el Eterno, cómo llevo relación con el prójimo, cómo llevo mi relación conmigo mismo. De nada de eso están atentos. Y cuando el criterio es religioso, menos todavía. Piensan que por ir a la iglesia y sentarse, escuchar a alguien decir 4 cosas, ya está bien. Y eso no es así, eso es una gran mentira. Cuando vemos nosotros esta palabra irat en hebreo, enseñan los rabinos, y específicamente Moshe Luzzatto, que tiene una doble connotación. Por un lado se habla de temor y por otro lado se habla de reverencia. Esto nos indica que aquel que tiene temor al cielo es porque tiene en alta estima o respeto al Eterno y lo reverencia con sus actos. Sus actos son una reverencia al Eterno. Para esta persona, la grandeza del Creador es vital y por ende, ¿cómo podría atreverse a actuar contrario al Eterno, teniendo conciencia que el Eterno está allí? Sería despreciar o menospreciar al Creador y profanar su nombre al actuar contra su voluntad. Esta persona es evidente que no tiene presente al Eterno en su vida, porque no posee conciencia de quién es el Creador y camina solo, o sea, lejos de la presencia del Eterno, como aquel que carece del sentido a la vista y no ve nada. De igual forma es esta persona. ¿Cuán importante es todo esto? Por ello, la escritura en Génesis capítulo 17, verso 1, nos dice lo siguiente. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Adonai y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Una persona de 29 años pudiera decir, ¿qué voy a hacer a esta edad? Y a esa edad el Eterno le está diciendo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. A esa edad tenía que perfeccionar muchas cosas, tenía que cambiar, tenía que ser procesado, renovar otras. Lo interesante es que dice, anda delante de mí y sé perfecto. Aunque la palabra que aparece allí es yashar, que traduce como íntegro, como que camina en rectitud. Dice, anda delante de mí. ¿Cómo sería tu comportamiento cuando los pasos que estás dando, estás consciente que alguien que está detrás de ti es la máxima autoridad, es el principal en cualquier área, es la autoridad más preeminente que pueda haber, a la cual tú amas, tú respetas, tú admiras, y que tú sabes que está detrás de ti viendo cada paso que tú das? ¿Cómo tú te comportarías? El Eterno le dijo a Abraham, anda delante de mí. O sea, camina consciente que yo estoy viéndote y sé perfecto. Miren lo que dice la Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 21. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 21. Dice la Escritura de la siguiente forma. Y visitó Adonai a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Adonai. Samuel crecía delante de Adonai.
Esto nos muestra que el caminar de Samuel era alguien que tenía conciencia del Eterno en su vida y caminaba, crecía delante de Adonai. Al tener conciencia del Eterno en su vida, iba creciendo, tanto en lo físico como en lo espiritual. Esto es lo que nosotros deberíamos hacer para lograr ser un verdadero hijo. Decimos ser hijos del Eterno y violentamos tantas cosas, atentamos contra su honor, violentamos lo que se atraviese, todo lo justificamos, pensamos que estamos de la mejor forma y no es así. En la mayoría de los líderes, lamentablemente se mienten a sí mismos. Cuando yo oigo a alguien, el Espíritu Santo está dentro de mí, en verdad que a mí me llama mucho la atención, porque si el Espíritu Santo está dentro de ti, tu actitud, tu comportamiento, tu conducta debería ser un nivel muy elevado de humildad, de integridad, de compromiso, responsabilidad, de comprensión, de empatía, de amor, de perdón, de todo, porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Y sin embargo, hacen cosas tan fuera de orden, violentando tantos principios, argumentando cosas para validar o legitimar sus acciones al decir la Torah está abolida, esto ya pasó, esto caducó, esto es para los judíos, esto no es para este tiempo, y de esta manera empezar a quitar todo aquello que sea responsabilidad y compromiso, pero el Espíritu Santo está dentro de ellos. Eso es una gran mentira. Si yo digo que el Espíritu de Santidad está dentro de mí, yo sería una persona irreconocible. Mi forma de caminar, de andar, de proceder sería un gran ejemplo para todo el mundo. Que sería una persona totalmente desconectada de este mundo, de esta realidad, de los placeres y los deseos de este mundo. Quisiera caminar en medio de una espiritualidad y una obediencia plenas al Eterno. Imagínense que cuando el Mesías le dijeron, maestro bueno, él dijo, no hay ninguno bueno. Y está hablando el Mesías, que no pecó, santo en todo. Para que alguien diga este tipo de expresiones, que cuando vemos el comportamiento, inmediatamente, como leíamos anteriormente, su mismo cara, su misma expresión lo delata, porque sus pecados son públicos. De igual manera sucede. El ser humano, y es importante tomar en consideración esto, dentro de sí, nosotros tenemos este cuerpo que simplemente es el vestido, el ropaje de lo que realmente somos nosotros. Y tenemos algo que se llama nefesh o alma, y en este nefesh o alma está la voluntad, está la mente, la parte de la afectividad, que encierra la pasión, el deseo, los sentimientos, las emociones. Y también tenemos el neshama, que Pablo lo llama el hombre interior, que es la parte espiritual más elevada en nosotros y que está en contacto o en conexión con el Padre. Y allí es donde está la conciencia, allí es donde está la conexión espiritual, allí es donde está la intuición. Este neshama o este hombre interior debemos nutrirlo, y la obediencia es lo que nos va a ayudar a acercarnos más al Eterno. Y de esta forma nos vamos a depurar más del alma. Pero cuando mi mente no es renovada, cuando la afectividad la que me domina, cuando yo anulo ese libre albedrío para reaccionar en vez de decidir, yo estoy mostrando que simplemente soy alguien que la carne es la que lo guía, la que tiene el control. Cuando hablamos de un hombre espiritual, no hablamos de alguien que está caminando como en el aire. Hablamos de alguien que es sumamente obediente a lo que establece la Escritura y se cuida de ello. Por eso vemos en la palabra siempre cómo el Eterno y grandes hombres a otros le impulsaban, los motivaban a caminar en integridad, a caminar conscientes del Eterno en su vida, porque ellos entendían lo que representaba el Eterno. El primer libro de Reyes, capítulo 2.
Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 4, dice de la siguiente forma. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 4, dice: Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Adonai, tu Elohim, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley dada a Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Adonai la palabra que me habló diciendo: Si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Miren lo que David le está diciendo a Salomón. Las palabras que el Eterno le dijo: si tus hijos guardaren mi camino, atento al camino, cómo proceder, andando delante de mí con verdad, andando delante de mí con verdad. ¿Cómo caminamos delante del Eterno? Si el Eterno es verdad y yo camino delante de Él en verdad, yo me estoy uniendo a Él, yo me estoy haciendo uno. Porque Él es verdad y yo camino en verdad. Pero si yo camino en la mentira y Él es verdad, yo no puedo decir que me estoy acercando. Yo no puedo decir que estoy caminando de forma espiritual porque es mentira. Y me estoy autoengañando. Dice luego que andando delante de mí con verdad, pero no solamente eso, andando delante de Él de todo su corazón y de toda su alma. O sea, aquí no hablamos de apariencia. Aquí hablamos de andar delante del Eterno como es debido, de forma correcta, con integridad, con humildad. Es lamentable cuando nosotros vemos personas que hacen cosas buenas porque el líder o alguien de autoridad o alguien que estiman o aprecian o admiran está allí. Yo he visto personas que cuando el líder, la autoridad o el pastor está allí, la gente se comporta, los que sirven lo hacen de forma correcta, todo el mundo puntual, responsabilidad, las cosas allí porque la autoridad está allí. Pero cuando la autoridad no está, todo el mundo se da cuenta por el desorden que hay, la locura que se presenta en ese sitio. Quiere decir que la forma de caminar no es de todo su corazón, no es con toda su alma. Lo hacen de apariencia, para quedar bien con esa persona. Pero cuando tú dices, yo me voy a comportar de esta manera, estando la autoridad, o si no está la autoridad, porque Él simplemente representa al Eterno, y el Eterno sí está aquí y sí está conmigo todos los días, mi actitud es otra. Yo no me voy a cuidar de hacer las cosas porque el hombre me ve. Yo estoy haciendo las cosas porque la integridad y el caminar delante del Eterno para mí es lo más importante. No quedar bien con el hombre. Es tener una relación profunda con el Eterno. Y es allí donde debemos centrar nuestra vida. En la vida, lo que más debemos tener presente siempre es el Eterno, y lo recalco porque debemos despertar y tener conciencia. Mientras más estudio, me doy cuenta que delante del Eterno me falta tanto por acercarme, por procesar, por renovar, por transformar. Y mientras más conciencia tengo de quién es el Eterno, es cuando más me pregunto dónde estoy. No dónde está el Eterno, sino dónde estoy yo. Sin querer autoengañarme, sin querer presentar una imagen que no es ni nada por el estilo, porque lo importante es que yo no me estoy engañando a mí mismo y que mucho menos voy a tratar de engañar al Eterno porque no lo puedo engañar. Mientras más conciencia tengo, más me cuido. Y eso es un trabajo todo el tiempo, de forma constante. Hoy apareces como que más despierto, mañana a lo mejor tienes menos conciencia, hoy está más entendido, mañana no. Entonces hay que estabilizarse, hay que trabajar en procura de ello. Dice David en el Salmo que de traspasar la voluntad
del Eterno, para él le generaba mucho temor. Él tenía mucho temor de hacer algo que fuera violentando, traspasando la voluntad del Eterno. De eso es que se cuidaba. Él dice, yo no me estoy cuidando de que me estén persiguiendo, de que me quieren matar y todas estas personas. Eso no me da miedo. A mí lo que sí me da miedo es hacer algo contra tu voluntad, es hacer algo contra tu integridad, hacer algo que atente contra el honor y la santidad del Eterno. De eso se cuidaba David. El creyente con un nivel espiritual elevado, para pecar de alguna manera, debe justificar lo que hace. Y esto es más que evidente. Tiene que haber un autoengaño. Cuando el nivel espiritual es elevado, cuando tú tienes mucho conocimiento, cuando tú tienes esa sabiduría y lo pones en práctica, vas a pecar o vas a transgredir. De alguna manera hay algo que te dice, tú tienes esa voz interna de tu Neshama que te dice está mal. El problema es que callamos a la voz o nos tapamos los oídos y hacemos aquello que atenta contra el Eterno, sin darnos cuenta el daño que nos hacemos y lo que le hacemos al Eterno, que está allí viéndonos. El autoengaño es común y muchas veces la gente termina creyéndose su propia mentira. Doblegar su alma para caminar en integridad le es difícil y en un momento dado prefiere satisfacer su alma y dejar de ver la verdad. O sea, se tapa los ojos. Por eso la Escritura dice en Proverbios 14:9, los necios se mofan o se burlan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Así que necesitamos crecer en entendimiento, en esa revelación que nos permita tener mayor conciencia. Ser un hijo del Eterno no es un juego. Esto no es religión, esto es un estilo de vida. No podemos ser religiosos, porque la religión y la religiosidad no tienen ninguna relación con el Eterno. Ser un hijo es algo que debemos trabajar todos los días, que debemos construir. Y la religión nos ha hecho mucho daño con conceptos extraños a la palabra. Para culminar, dice el primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 4. Capítulo 9, verso 4. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos. Qué tremendo cuando vemos esto, ¿no? Si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. ¿Cómo anduvo? En integridad de corazón. Y muchos dirán, como siempre, ajá, pero él lo que hizo con esta mujer, sí es verdad. Pero la Escritura dice que David fue perfecto en todo, excepto en el caso de Urías. Y no es el tema a tratar. Pero lo que él hizo con Urías es lo que el Eterno le condena. Pero él, cuando se vio delante del Eterno en función de lo que había hecho y fue confrontado por el profeta, de inmediato se presentó. Él no trató de ocultarse, él no trató de evadir la responsabilidad, ni evitar, ni disfrazar, ni desplazar la culpa a otro. Él asumió la responsabilidad. Él asumió la responsabilidad. Sí, esto yo lo hice. Y muchas veces él dijo, yo quiero que seas tú el que me juzgue. Y se lo colocaba delante del Eterno. Entendido de lo que el Eterno era en su vida. Él no trató de esconderse ni disfrazar las cosas y decir, bueno, yo no lo hice o eso no fue así. No, sí lo hice, fue de esta manera y asumo mi responsabilidad. Y siguió adelante. Por eso dice que anduvo delante del Eterno en integridad de corazón. La integridad de corazón es cuando tú caminas conforme a lo que el Eterno establece, sin querer ocultar, disfrazar
las cosas. Que por dentro tú pienses o sientas algo, pero evidencias algo diferente. No. Lo que había en el corazón de David era lo mismo que él decía, es lo mismo que él hacía. Lo que había dentro de sí es lo que exponía, era su conducta, era su actitud. No era una persona con doble ánimo, una persona con una doble forma de hacer las cosas. No, él era firme y los errores lo asumió y pagó por esos errores, como todos nosotros hemos pagado por nuestros errores. Pero así como hemos pagado por nuestros errores y hemos asumido nuestra falta, también nos presentamos delante del Eterno pidiéndole siempre que nos ayude a tener mayor conciencia, que nos ayude a elevarnos espiritualmente para caminar en rectitud, en integridad de corazón. Que siempre caminemos delante de Él como debe ser, teniendo presente a Él en todo. Y que de esta forma caminemos y actuemos entendidos que el Eterno está siempre presente en nuestra vida. Y que no nos cuidamos por el castigo. No, nosotros hacemos lo correcto porque le amamos. Porque no queremos hacer algo en que lo vaya a deshonrar. Queremos más bien cada día demostrarle el valor que tiene para nosotros, que Él esté en nuestra vida, que Él nos ayude, que nos tienda la mano, que nos guíe, que nos guarde, que nos provea, que nos dé todo lo que nos da. Porque al fin y al cabo todo viene de su parte, porque es la forma como Él expresa su infinito amor y misericordia para con nosotros. Pero dejemos de autoengañarnos, dejemos de mentirnos a nosotros mismos, o de mostrar una cara que no es, o vivir de la apariencia, o mostrar al mundo cosas que son irrelevantes y hasta sin sentido. Cosas que simplemente muestran la superficialidad, lo trivial que es la vida para esa persona cuando publica lo que publica. Que nuestra vida sea más bien de introspección, de conocer nuestro mundo interior, de alinearnos y de esta manera caminar conforme a lo que el Eterno establece. Si pecamos, es porque no estamos entendiendo que el Eterno está allí y le estamos dando la espalda. Si transgredimos, es porque no tenemos conciencia de que el Eterno está allí y estamos dormidos por completo. Recuerda siempre, y que lo mantengamos presente todos nosotros, el Eterno está en cada momento de nuestra vida, despiertos o dormidos. En cualquier momento siempre está allí. No te escondas del hombre, no te cuides del hombre ni de la autoridad. Guárdate y cuídate del Eterno que te está viendo, como me ve a mí en este momento y como siempre me ve. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones para todos y shalom.